Qué privilegio estar una vez más con ustedes, hermanos y discípulos y siervos del Señor, para ser discipulados. Estamos trabajando el manual de carácter. Y estoy muy agradecido con Dios porque en este año hemos podido estar discipulando a Misión Cristiana del Calvario y a los siervos del Señor con la revelación que Dios nos ha dado y con las instrucciones y directrices que Dios nos ha dado para ir en este proceso de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen que es el proyecto de Dios, que fue la enseñanza que vimos la semana pasada. Hoy nos vamos a ir ya directamente a la enseñanza de esta hora y nos corresponde la lección número 3. Repita conmigo, por favor. El tema es tener un modelo. Tener un modelo. Si de algo carece nuestro mundo en la actualidad, en todos los ámbitos, es la ausencia de modelos. Y por eso hoy, al estudiar nosotros esta revelación, vamos a entender que necesitamos tener un modelo para que nosotros podamos imitarlo y ser los modelos en este tiempo. Por eso el tema es muy interesante, muy importante para nosotros, que hoy lo entendamos, lo comprendamos y que podamos verlo de la manera como Dios lo ve. La enseñanza entonces es tener un modelo y lo vamos a ver en dos partes. Hoy miraremos la parte primera o la primera parte. Las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Somos realmente hombres con virtudes y valores para ser modelos? Escuche las dos palabras, virtudes y valores para ser modelos. Pregunta número 2. ¿Te consideras un modelo para desafiar a otros? Y la tercera pregunta, ¿estás imitando al modelo por excelencia? Recuerda que estoy hablándole a los discípulos de Cristo, le estoy hablando a los discipuladores, a los siervos del Señor, a los ministerios, sobre tener un modelo. Y estas tres preguntas las vamos a ver ya en el transcurso de la enseñanza, para que podamos comprender qué son las virtudes, qué son los valores, qué es ser modelo, si estamos imitando de verdad al modelo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. El texto para memorizar lo encontramos nosotros en Juan 13:15. Busque conmigo en las escrituras Juan capítulo 13 versículo 15. Voy a esperar que usted busque en las escrituras, porque todos tenemos que ir a las escrituras para comprobar que es con relación a lo que estamos estudiando. Juan 13:15 dice la escritura: vosotros, dice, me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el verso 15 dice: porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por favor, dediquémonos a ver el verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando nosotros leemos este texto en las Escrituras, Jesucristo mismo se está poniendo como el modelo. Él mismo dice, ejemplo os he dado. El modelo soy yo. Así como yo os he hecho, así hagáis igualmente vosotros. Entonces, en el contenido de la lección, entendemos nosotros la importancia de tener un modelo. Recordemos que anteriormente Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, el proyecto de Dios es ser a la imagen y semejanza de Dios, su imagen, su carácter. Pero hoy vamos a enfocarnos en el modelo por excelencia, que es Jesucristo. En el proceso de formación del carácter es fundamental tener un modelo a seguir. El modelo es la referencia permanente que nos orienta, nos enseña, inspira, anima, corrige y desafía a superarnos constantemente. El modelo produce en nosotros admiración y generalmente imitamos a quien admiramos. Entonces, qué importante es hoy ver el proceso de formación del carácter. El modelo es la referencia que nos orienta, enseña, inspira. Y generalmente nosotros imitamos a quien admiramos. Justamente uno de los factores que más negativamente influyen en nuestra sociedad es la falta de modelos. Es la falta de modelos, óigame bien, correctos. Porque tenemos malos modelos. Necesitamos modelos correctos. Y cuando hablamos de la falta de modelos correctos, hay gente que es modelo en su trabajo, pero no es modelo en su casa. Hay gente que es modelo en el deporte, pero no en el trabajo, pero no en su casa, no como persona. Pero cuando nosotros hablamos del modelo por excelencia, estamos viendo la referencia que es a Jesucristo, como se presenta aquí en Juan 13, verso 15. Porque ejemplo, en otras palabras, porque el modelo soy yo. El modelo soy yo. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el modelo. Y el problema es la falta de modelos correctos y adecuados. Hombres de virtud en todos los ámbitos de la vida. Estamos ante una sociedad decadente, sin valores morales y sin modelos. Dios tuvo una referencia muy concreta al crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo. O sea, el modelo fue él. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El modelo era él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Se pone como modelo. Y aunque por causa del pecado
perdimos esa imagen, fíjese bien, Dios nunca perdió su propósito en restaurarnos a ese modelo. Vayamos por favor a Colosenses y veamos las escrituras. Colosenses 3:10 vuelve a referirnos acá. Dice la escritura: y revestió del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El cual conforme a la imagen del que lo creó. El modelo es Dios. Y nosotros tenemos que tener su carácter y su imagen. Y Dios nunca perdió su propósito en restaurar a ese modelo. Tenemos el segundo punto. La iglesia se edifica por modelos. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo tiene un modelo, pero Pablo también se está presentando como modelo. ¿Por qué? Porque su modelo por excelencia es Cristo. Nuestro modelo por excelencia es Cristo. Y tanto el apóstol Pablo como usted y como todo discípulo tenemos que ser imitadores de Cristo. Y también lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Pablo se está poniendo como un modelo. El apóstol Pablo dice aquí en Filipenses 4:9, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice la escritura. Él tenía muy claro el principio de que la iglesia se edifica por modelos. Cristo es el modelo perfecto y absoluto, pero entre Cristo y los nuevos discípulos es necesario que los discípulos más crecidos sean ejemplo. Mi pregunta es si los discípulos más adultos o los más crecidos están siendo modelos para inspirar a otros. Si estos discípulos o discipuladores, siervos del Señor, ministerios, están imitando al modelo por excelencia y absoluto que es Cristo, entonces eso es lo que vamos a reflejar, eso es lo que vamos a modelar, eso es lo que vamos a mostrar como un ejemplo. La iglesia se edifica por modelos. Y el apóstol Pablo por eso dice ahí en las escrituras, en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vistes en mí, esto haced. ¿Qué hay que hacer? Lo que se aprendió, lo que se recibió, lo que se oyó, lo que se vio. Estas cosas las está modelando Pablo para edificar ¿quién? A la iglesia. Entonces es una responsabilidad de los hermanos que han crecido más que los nuevos discípulos, que muestren al modelo por excelencia que es Jesucristo en sus propias vidas, con su carácter, su imagen, su estilo de vida, su compromiso, su responsabilidad con el reino, estableciendo el reino de Dios en sus vidas para poderlo establecer en los demás. Entonces la iglesia se edifica por modelos. La pregunta es, ¿estaremos modelando correctamente? ¿Estaremos siendo los modelos adecuados para que los nuevos
creyentes, los nuevos discípulos, nos estén imitando. Yo creo que hay una ausencia en el mundo de modelos y la iglesia fue llamada para que cada discípulo sea un modelo, que podamos estar viendo el modelo, imitar el modelo por excelencia, que es Jesucristo. Ahora, teniendo en cuenta esto, el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, fíjese bien, ahí en Primera de Timoteo, búsquelo por favor, Primera de Timoteo 4:12. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, verso 12, ninguno tenga, ¿qué dice? Estamos leyendo el verso 12. Ninguno tenga en poco, ¿qué dice? Tu juventud. Sino sé ejemplo. Esa palabra sé ejemplo significa sé modelo. Tú que estás en el ministerio debes ser el modelo, porque tú estás imitando al modelo por excelencia que es Jesucristo. Entonces viene y dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Sé modelo en estas áreas. Sé modelo el 100%, que el carácter, la imagen, el estilo de vida de Cristo esté en ti y que eso sea tu estilo de vida, que las demandas del reino, del estilo de vida del cual debemos vivir como discípulos de Cristo, porque estamos viendo a un modelo, porque tenemos un modelo por excelencia que es Cristo, sea el que reflejemos nosotros a los nuevos discípulos. Entonces Pablo viene y le dice que nadie te menosprecie, que nadie tenga en poco, que ninguno te tenga en poco, que nadie te pueda señalar, que nadie te pueda acusar, que nadie pueda levantar el dedo contra ti, porque si eres ejemplo, lo que van a decir es imitémoslo a él. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, lo importante es que Pedro le dice a los ancianos, ahí en Primera de Pedro, por favor vaya conmigo, Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 2 y 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será, que dice, revelada. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 3, o el verso 3, dice, apacentar la grey de Dios, en el verso 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No, dice como el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mire lo último que dice, sino siendo ¿qué? Ejemplos, modelos de la grey. Entonces, cuando Pedro habla de ser modelos, está hablando de los ancianos, de los maduros, de los que ya alcanzaron un nivel espiritual mayor, superior. Viene Pablo y les dice a ellos que sean ejemplos, que sean modelos, que sean dignos de imitar, que ellos estén reflejando el carácter, la imagen de Cristo, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, su estilo de vida, el reino en ellos, el gobierno de Dios en ellos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo, sé modelo. Entonces la iglesia se va a edificar en base a modelos, pero esos modelos están viendo al modelo que es por excelencia, que es Jesucristo. Dice además,
Por esta misma razón, cuando Pablo se refiere en 1 Timoteo y Tito sobre los requisitos para las recomendaciones de pastores, exige principalmente cualidades relacionadas con el carácter. Mire qué tremendo. Los hombres que predican y enseñan deben ser modelos vivos ante la iglesia. En otras palabras, cuando yo predico, cuando yo enseño, tengo que ser un modelo, no solo en lo que enseño, sino que lo que enseño ya es parte de mi estilo de vida. Eso quiere decir entonces que me convierto en ¿qué? En modelo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a mi modelo, que es por excelencia, Jesucristo. Las palabras de Él, lo que he visto de Él, lo que he oído de Él, lo que he recibido de Él, lo que he aprendido de Él, esto enseño, esto lo pongo por obra. Esto es lo que hago. Entonces, la iglesia va a ser edificada en base a modelos. Por eso es importante que nosotros reflejemos a Cristo en toda nuestra manera de vivir y que seamos perfectos como Él es perfecto. Ahora, el gran modelo que Dios instaló entre los hombres. Jesucristo es el modelo al cual Dios se propuso conformarnos. Fíjese bien, Dios se propuso conformarnos según su plan eterno. ¿Cuál es el plan eterno? Que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el plan eterno. Que seamos hechos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Consciente de ello, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. No dice que aprendamos más historias de Él, aunque es importante conocer lo que Él hizo. Pero cuando se refiere a aprender de mí, está hablando de que Él es un modelo. Modelo en su estilo de vivir, modelo para estar bajo gobierno, modelo en todos los aspectos de su vida. Aprendan de mí. Casi siempre le damos énfasis a otras cosas, a las enseñanzas de Cristo, pero el modelo por excelencia es Él. Y Él dice: aprendan a vivir como yo viví, sean como soy yo, vivan como vivo yo, caminen como camino yo. Pero no estoy hablando de algo físico, de caminar como Cristo caminó, de tener el aspecto físico de Cristo. No, estamos hablando de ser modelos en nuestro estilo de vida, de ser modelos en nuestra vida espiritual, de ser modelos porque lo estamos imitando a Él, porque lo estamos siguiendo a Él, porque lo admiramos a Él, porque no hay otro modelo mayor que Él, porque nadie se puede comparar con Él. Él es nuestro modelo por excelencia. Entonces a Él imitamos. Y el plan eterno de Dios para nosotros, los que fuimos llamados, los que fuimos escogidos, es que el plan eterno implica que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, Él se pone como un modelo. Aprended de mí, modelo. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Eso es lo que dice el texto al iniciar. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Yo soy el modelo, dijo Jesús. El que quiere ser el primero entre vosotros, dice la Escritura en Mateo 20, 27 y 28, dice, el que quiere ser el primero entre vosotros, será también, que dice, vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, Él es el modelo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el modelo aquí? Él. Y Él dice, el que quiere ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces el modelo es Él para servir. El modelo es Él por excelencia, para que hagamos como Él hizo. Dice además en Juan 13:34. Juan 13:34. Busquémoslo por favor en las Escrituras. Juan 13:34. Y vamos a encontrar nosotros que Jesús siempre manifestó que era el modelo. ¿Para qué? Para ser imitado. Por favor vean en el 13, versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Mire pues, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, aquí está la cosa. Como yo os he amado. Él se pone como ejemplo, como modelo, y dice de qué manera debemos amar los unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire qué tremendo. Se pone como el modelo, como el ejemplo de amar, pero también pone la medida de cómo debemos amar. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él es el modelo, pero Él pone la medida también de cómo debemos amar a los hermanos. Ahora, Pedro presenta a Cristo como nuestro gran modelo cuando declara lo siguiente en Primera de Pedro 2, 21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él se presenta como el modelo en estas diferentes situaciones. En otras palabras, Él quiere que nosotros lo imitemos a Él. Ese es el plan. Si mi modelo es Cristo, yo voy a actuar como Cristo, voy a vivir como Cristo, voy a reflejar a Cristo en mis palabras, en mis acciones, en mi estilo de vida, en mi conducta, en mi moralidad. Cristo es el modelo por excelencia. En cada pasaje de la Escritura que hemos leído, hemos entendido que Él, Cristo, es el modelo por excelencia. Entonces, sí podemos aplicar el texto a memorizar, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el propósito de Dios. Nuestro modelo,
Cristo, imitamos a Cristo, nos convertimos en modelos para edificar a la iglesia de Cristo y poder mostrar el modelo a los nuevos discípulos del Señor. Tener un modelo. En las recomendaciones dice así: tomar en cuenta que no tenemos que imitar un modelo erróneo. Debemos conocer a Cristo. Esto no solo nos indica que debemos saber de su poder o por haberle escuchado, sino porque en Él nosotros le conocemos. Fíjese bien, porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, en la recomendación, no pongamos nuestra mirada en modelos erróneos. Pongámosla en Cristo y en aquellos que imitan a Cristo. Esto nos va a permitir entonces experimentar la vida de Cristo. Las acciones, las virtudes, los principios de su reino se van a establecer en nuestro corazón, para que como Él vivió, vivamos nosotros. Entonces, si Él está en nosotros y nosotros en Él. Y por último, la evaluación. La primera pregunta dice: ¿por qué es fundamental tener un modelo? Para formar el carácter. Esa es la respuesta. Para formar el carácter. Por eso es necesario y fundamental tener un modelo. Pregunta 2. ¿Quién es nuestro modelo por excelencia? ¿El apóstol? ¿Juan el Bautista? ¿O Jesucristo? Nuestro modelo por excelencia es Jesucristo. Pregunta número 3. ¿Por qué la iglesia se edifica por modelos? Porque desde el principio Dios ha trabajado con modelos. Génesis 1:26, ¿se recuerda lo que dice? Hagamos al hombre, dijo Dios, a nuestra imagen y semejanza. Él se puso como modelo desde el principio. Pregunta número 4. ¿Por qué Dios instala modelos o modelo entre los hombres? Para que seamos hechos conforme a su imagen. Cristo es el modelo. 5. Pregunta número 5. ¿Qué nos enseña nuestro modelo por excelencia que imitemos de Él? Que seamos mansos y humildes de corazón, o ser jactanciosos, o ser más que otros. ¿Qué nos enseña? A ser mansos y humildes de corazón. Qué bendición haber podido estar con ustedes hoy y poder llevarles a ustedes la revelación, el proyecto, el plan de Dios, y entender que nuestro modelo por excelencia es Jesucristo. No pongamos nuestra mirada en modelos erróneos, pongámoslas en Cristo, que es el Señor de nuestras vidas. Bendiciones.